Ya va a empezar a grabar. Profesora, Hola qué pena, en el grupo chicos. están diciendo que si podemos reenviar el link. Yo ingresé por el correo, ¿usted lo tiene ahí? Sí, ya le voy a enviar el link. Es que estaba esperando que me abriera el, el WhatsApp en el computador. Sí, ya están entrando, muy juiciosos. Bueno, hoy vamos a tocar el tema entonces, ya vamos a empezar en forma modelaje. ¿Sí? ¿Comprendido eso? ¿Qué es modelaje? ¿Ustedes saben qué es modelaje? Alguien que me diga. ¿De qué se trata el modelaje? ¿Sí están ahí o se fueron? Sí, O yo no los profe, escucho. ¿Qué es modelaje? pues yo creo que está relacionado como con la realización de los patrones o, Muy o bien, de sí, los de los diseños, moldes, de los de moldes. los moldes. Ha pasado muchas veces cuando abrimos cursos de modelaje de marroquinería en el centro presencial. Llegan los muchachos pretendiendo ser modelos, porque se confunde el término, ¿cierto? Entonces, modelaje no es modelar, modelaje de marroquinería es hacer los moldes. Bueno, antes de hacer los moldes nosotros tenemos que tener claro ciertas cosas. Por ejemplo, los aumentos. Los aumentos. Cuando a usted le dicen aumento para recibir, a qué, a qué piensa? ¿Ese aumento para recibir qué es? Buenas Es tardes para cuanto, todos. No es para para coser, para el borde de la, no. es para tomar una Cuando, pieza, es cuando una pieza está debajo y la otra viene y toma el muy bien, borde sí. y la recibe. En, entonces, aumento para recibir en cuero y en sintético tienen la misma medida, 10 milímetros. La mayor parte del tiempo vamos a estar hablando en milímetros, en cuero y en sintético. Llámese sintético todos los textiles, ¿cierto? Cuero, sintético y textil. Cuando hay una pieza que recibe y yo la voy a sacar en cuero, debo hacerle un desbaste que se llama matado. El matado es un desbaste, si este es el cuero, ¿cierto? Este es el calibre del cuero. Ese es el calibre del cuero. Yo marco los 10 milímetros y le hago un chaflán así. Lo desbasto sesgadito. Entonces el cuero me va a quedar acá, todo esto. Y aquí sesgadito. Y la otra pieza la monto así. También le hago un chaflán si la otra pieza va al corte. Si la otra pieza no va al corte, le doy un aumento para doblar de 8 milímetros para cuero y 10 milímetros para sintético o textiles.
¿Sí? Cualquier duda que tengan, me la hacen saber ahí mismo. Si yo voy a doblar, debo hacer un desbaste plano. Si este es el calibre del cuero, entonces yo mido los 8 milímetros y desbasto plano. El cuero queda entonces aquí, el calibre y este pedacito. Y luego cuando yo vaya a montar la pieza, este es el que va a doblar, perdón, no los, sí, los 10 milímetros con una ventajita más o menos entre 1 y 2 milímetros, o sea que yo desbasto a 10 u 11 milímetros, perdón, a 11 o 12 milímetros. Y voy a doblar esta pieza sobre esta. Va a doblar por acá, por los 8. Entonces yo desbasto, perdón, si voy a doblar a 8, desbasto entre 9 a 10 milímetros. Los textiles, los sintéticos no se desbastan, solo los cueros. ¿Qué desbaste le hago? Si este cuero es calibre 10-12, lo desbasto a un calibre 7, 0,7. Si este cuero es calibre 10-12, este matado lo desbasto a un calibre 0,8 o 0,9. ¿Eso de qué depende? De la estructura del bolso. Este puede ir en calibre 6 o 0, pero 7 o 0,6. Depende de la estructura del cuero. Los cueros más estructurados se deben desbastar un poquito más, porque si no, da mucha dificultad doblarlo y queda un doblez muy robusto, con una curvatura muy gruesa. Y eso, en el momento de hacer los ensambles, no se va a ver bonito. Bueno, doblar, recibir. Para costura perdida. ¿Ustedes saben qué es costura perdida? Sí, ¿Qué es profe. costura perdida? ¿Qué es? La unión de dos piezas por detrás. La unión de dos piezas por el revés. Entonces, cuando yo voy a hacer costura perdida, hay costuras que se abren y otras costuras que no se abren. Por ejemplo, el bolso este de pinza, que se va a unir el lateral en el centro, uno no debe abrir la costura porque entonces se puede notar muy bolerudo por toda la parte de la unión de los cueros, por donde se le aplicó pegante y luego se abrió la costura y luego se martilló. Uno solamente abre el pedacito de la pinza donde va a cerrar la pinza. Abre ese pedacito, unos 2 o 3 milímetros de la pinza. Perdón, unos 2 o 3 centímetros de la pinza. ¿Sí me hago entender? ¿He sido clara? ¿Cuánto dejo de aumento para costura perdida? También dejo 8 milímetros para cuero y 10 milímetros para sintéticos y textiles. Estas medidas las tengo que tener en cuenta cuando estemos sacando los moldes. O sea, yo ya a los moldes, ustedes tienen estos datos y yo simplemente les digo aumento para doblar, aumento para recibir, aumento para costura perdida, aumento para empatar, y ya ustedes saben. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros vamos a empatar, ¿qué es empatar? La unión de dos piezas. Ajá. La unión de dos piezas desbastada una por arriba y otra por abajo para que Ese haya una es continuidad. el de recibir. Ese es el concepto de recibir. Sí, o sea, no me refiero, o sea, empatar es la unión de dos piezas como si fuera una sola.
No sé si me equivoco, pero creo que empatado es cuando se unen dos piezas en forma de sesgo. En forma de sesgo, Sí, como diagonal. así como esta. Pero no a lo ancho, sino a lo largo. Creo que se utiliza es para cuando se tiene que hacer unión para, por ejemplo, las correas o algo así, pues para una tira larga. Exacto. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un vivo muy largo, una tira, y no tenemos el largo. Entonces sí, el compañero sí tenía la razón. Es la unión de dos piezas unidas, sesgadas, pero entonces esta parte de acá, esta, yo la tengo que desbastar hasta cero para que no se note el empate. ¿Sí? Entonces yo tengo un cuero y yo lo desbasto, así chaflaneado. Y cojo el otro y lo desbasto también chaflaneado. Y la monto una sobre otra. Entonces, como esta es la flor y esta es la flor, entonces yo esta la tengo que rayar. O sea, yo lo voy a desbastar por la carnaza, pero esta que es la parte de la flor, yo lo rayo con la cuchilla para que la pega penetre bien. Y esta, que es la parte de la carnaza, la que va por encima, yo tengo que desbastar bien, bien aquí a cero, de manera que cuando yo monte esta pieza sobre la otra, no se note el empate. Eso lo hacemos más que todo cuando tenemos, por ejemplo, tiras para bandoleras de 1,50. Una tira de 1,50 en cuero nos sale muy costosa, porque a veces ni siquiera la hoja de cuero alcanza para sacar esas tiras. Entonces yo tengo que comprar cueros muy, muy sanitos y muy largos para poder sacar tiras de 1,50 para sacar bandoleras. Entonces yo lo que hago es que saco tiras de 75 y 75 y las empato para que me queden de 1,50 y poder hacer el trabajo, hacer el producto bien hechecito, entonces las empato bien. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? El aumento para empatar es de 10 milímetros en los dos cueros, solo para cuero. El textil y el sintético no se empata así. No se empata porque entonces se deshilachan y se ven muy feos y además el sintético no se puede desbastar. Entonces, ¿qué hago yo para empatar para una correa? Simplemente uno las piezas con costura perdida y abro costura. ¿Sí me hago entender? Hay otra forma de empatar, es si yo tengo una pieza en el cuerpo y resulta que el cuerpo es muy grande, esta es una pieza y esta es otra, el cuerpo es muy grande, no las desbasto. Corto una tira de 15 milímetros de ancho por el mismo largo y se la pongo acá debajo. Aquí, debajo. Entinto los bordes, rayo con la cuchilla la que va debajo, la tira de 15 milímetros, y le aplico pegantes y voy a unir estos dos cueros al tope, bien al besito, bien, bien al besito sobre la tira. Y luego voy a coser a un lado y al otro. ¿Sí? Esta forma de empatar se hace cuando las piezas son muy grandes y, y yo no quiero empatarlas con costura perdida. O para los fondos, cuando son también muy largos, viene el fondo pegado con el falso. Viene el fondo pegado con el falso, entonces es muy largo, entonces lo empato de esta forma. O por ejemplo, yo no quiero hacerle costura perdida en la pinza, entonces lo puedo empatar así también.
Esa es otra forma de empatar. ¿Cuánto tengo que dejarle de aumento? 10 milímetros para cuero. Igual el sintético y los textiles no se trabaja de esta forma. ¿Sí? ¿Cuándo voy a dejar el aumento para los vivos? Profe, disculpe, ¿que es un vivo? Un vivo es, usted ha visto en los bolsos que tiene por el borde como un rollito, forrado con el mismo material. Que parece como plástico, ¿no es ese? El vivo plástico es el que lo ponen sobre todo a los productos deportivos, pero hay una cosita que es así, parece este es un cable del computador, no se vayan a confundir, pero es así parecido y viene en diferentes calibres, viene de 1.5 milímetros de diámetro, de 2, de 2.5, entonces eso se llama embono. Yo compro el embono, corto una tira de 2.5 de ancho por el largo del vivo, le aplico pegante, pues lo desbasto bien a un desbaste de 0.5, le aplico pegante, coloco este vivo, el embono en todo el centro y doblo el cuero. Entonces al doblar el cuero, yo voy sacando bien el vivo para que me quede el rollito, ¿sí? Y luego coso bien al bordito, que cuando yo voltee, pues coso con costura perdida. Cuando yo voltee por el derecho solamente se va a ver el rollito forrado. Ese también viene vivo plástico, pero este vivo plástico se utiliza sobre todo para productos deportivos. Ya en los bolsos no utilizamos vivo plástico porque entonces le rebajamos calidad al producto. Entonces usamos ese embono. Entonces, para los vivos en cuero, dejamos un aumento de 5 milímetros para cuero, ¿sí? Y para sintético, dejamos un aumento de 10 milímetros para sintético. Entonces, el vivo para sintético, cortamos la tira de 2.5 centímetros. Y para cuero, cortamos la tira de 2 centímetros. ¿Sí? Esto es 5 milímetros para costura, 5 milímetros para costura por los dos lados y 1 centímetro para darle la vuelta al rollito. Profe, una pregunta. Sí. Para el de 2 milímetros en cuero, ¿cuál es el mejor calibre del embono? A ver, lo que pasa es que el embono, entre menos calibre, no da mucha estructura. Yo generalmente uso 2.5. Si lo utilizas muy grueso, queda como muy rústico. Entonces, dependiendo de la apariencia que le quieras dar al producto. Si es un producto elegante, utilizas un embono de 2. Y si es más bien rústico, de 2.5. Ya el embono muy delgadito es para hacer sobre todo cosas muy pequeñitas. Por ejemplo, yo voy a hacer un monedero redondo y le voy a poner vivo. Si le pongo uno de 2, me va a quedar muy rústico, como si fuera un bolso con un vivo de 2.5. Entonces utilizo el de 1.5. Ok, gracias. Sí, sí. Bueno, sí. Profe, una pregunta. Sí. Para las piezas grandes, me recuerda la medida de la tira que se utiliza para unir las piezas de cuero que son grandes. Del mismo tamaño que usted lo vaya a unir. Ah, ok. Sí, que quede exactico. Ajá. Y se le hace, o sea, como a la pieza, como la pieza no se desbasta, la tira sí se debe desbastar y debe quedar en un calibre entre 7 y 8. Eso depende de la consistencia del cuero. Yo siempre tengo que estar tocando, mirando. Utilizo el micrómetro para evaluar los calibres. Pero de todas formas, cuando estoy desbastando, entonces yo cojo y doblo y miro cómo me va a dar el borde.
Si el borde está muy grueso, aguanta con más. Si yo siento como que el cuero me hace mucha fuerza y se intenta abrir, no me va a dar un bonito resultado cuando yo lo doble. Entonces, siempre estamos ensayando, tocando. El cuero de tocar. No hay nada escrito como que esto tiene que ser así, muy forzado y que de ahí, de ese parámetro, no se puede salir. No, usted siempre tiene que estar manipulando, tocando, ensayando. Por eso es importantísimo, antes de tirar una producción, hacer las muestras, verificar que los calibres sí son, que las piezas sí se ajusten, que los anchos sí den, que el forro sí sea el preciso para el bolso, porque cuando sacamos forros hay que hacer unos ajustes en las medidas. El forro siempre tiene que ser un poquito más pequeño que el bolso, porque si yo meto una bolsa dentro de otra, si usted tiene una bolsa de papel y la mete dentro de otra, ¿qué pasa? Con esas dos bolsas son exactamente iguales, ¿qué pasa? ¿Qué se imaginan que pasa? No se imaginan nada, Sí, la que está adentro sobresale. se arruga. Exacto. Porque le va a quedar muy grande a la de afuera. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Hacer ajustes en los moldes internos y rebajarle en medida. Esas sí tienen unas medidas específicas que se rebajan. Cuando estemos modelando los forros, entonces hablamos de eso. Bueno, entonces estos son los aumentos. Tenemos el de recibir. Se me embolataron los marcadores y yo teniendo marcadores de colores para que se vea bien bonito. Tenemos el de recibir, el de doblar, costura perdida, empatar y vivo. Si yo voy a ribetear, ¿cuánto me pierde el vivo al ribetear? Hay dos formas de ribetear, ribete sencillo y ribete francés. ¿Alguien sabe la diferencia entre ribete sencillo y ribete francés? No sé si la vaya a embarrar, pero uno es cosido y Dale. vuelto y el otro es sobrepuesto. Ajá, uno es cosido y vuelto, el otro es superpuesto. Por ejemplo, es una tirita, bueno, es un pedazo de cuero. Hagamos de cuenta que es una tira. Y yo voy a ribetear esta regla. Entonces, uno, simplemente lo corto para que me monte sobre un lado y sobre el otro, así. Y yo voy a coser aquí al borde. ¿De cuánto lo corto? Lo puedo cortar de 18 milímetros o de 19 milímetros o de 20 milímetros. ¿Eso de qué depende? De cuánto quiero yo montar. No me debe quedar muy al bordito. Si me queda muy al bordito, se me puede caer. Entonces, cuando yo lo corto, supongamos de 20 milímetros, voy a doblar siempre la tira 1 milímetro más largo en la parte de atrás. Claro que para ribetear hay guías, pero mucha gente no tiene máquina guía para ribetear. Entonces, ribetea al aire, ribetea, sí, a mano, como se dice. Entonces, si yo corto la tira de 20 milímetros, entonces yo dejo 9 en la parte de adelante y 11 en la parte de atrás. Así yo estoy segura de que la costura de aquí no se me va a caer atrás. Entonces ya me voy derechito, derechito, derechito y este lado me va a quedar al corte y el de atrás también. Si el de atrás queda muy largo, podemos desvirar con una tijera. Ya saben cuál es la tijera para desvirar los bolsos, ¿cierto? Una que tiene muy buena punta. ¿Por qué? Porque uno mete la punta y se va. No tiene que estar haciendo así porque eso piquetea el vivo, el ribete y se ve muy feo, sino que simplemente mete la punta, empieza el corte y se va. ¿Cuál es el ribete francés? Yo cojo para ribetear esta regla, entonces yo vengo aquí y coso a 8 milímetros por encima. Le doy la costura a toda la pieza y luego doy la vuelta y doy la vuelta y voy a coser a 2 milímetros de aquí
Otras personas cosen acá. No, eso depende de la apariencia que yo le quiera dar al bolso, al producto. Yo perfectamente puedo coser sobre este lado o puedo coser sobre este. Si me sobró mucho, desviro. ¿De cuánto corto un un ribete? Para ribete francés de 4 centímetros de ancho por el largo. Si no me da, entonces hago el empate. Este empate, que no se note, para que se vaya. Es muy feo cuando uno ve un ribete y se ribeteó, pero quedó la escalita del cuero. Se ve que el cuero, aquí usted hizo el empate, porque se ve el borde de este. Se ve el borde del que está encima, entonces yo tengo que chaflanear bien hasta cero, rayar, empatar, que no se note. Si se me nota mucho, brego a preparar un poquito de tinta parecido a este para que no se note, para que el producto quede de muy buena calidad. La calidad depende de nosotros, de cómo estemos trabajando. Por eso yo siempre les digo, cuando estemos haciendo un producto, una producción, si yo estoy haciendo una producción de 20, de 50, de 100, yo debo hacer cada bolso como si fuera el único. ¿Por qué? Porque ese bolso lo va a comprar una única persona y todos queremos comprar el mejor, el más bonito, ¿cierto? ¿O a ustedes no les pasa cuando van a comprar? Bueno, los quiero bien participativos. Hola, hola. Sí. Sí, profe, así es. Sí es. Bueno. Este, ¿lo alcanzan a ver? Yo les voy a mandar una foto al WhatsApp. Les voy a mandar una foto, pero entonces ahorita les mando la foto porque lo voy a reteñir entonces con marcadores para que se vea bien. Porque no se ve bien. Ese es el bolso que vamos a hacer, el bolso pinza. ¿Sí? Va a tener 8 centímetros de ancho, 26 centímetros de largo y 30 centímetros de altura. No es un bolso muy grande, pero necesitamos aprender a sacar el bolso recto. Entonces, yo voy a sacar el bolso que tiene de alto 30, de largo 26 y de ancho 8. Él viene así. ¿Sí lo están viendo? Sí. Así. ¿Sí? El bolso viene empatado por acá y de hecho en el fondo viene empatado por la mitad y en este lateral viene empatado por ese lado. Entonces, si aquí tengo 30, aquí tengo 26 y aquí tengo 8, ¿hasta dónde me llegará este molde? Aquí en el lateral. Si va cosido por la mitad, ¿cuánto tiene para sacar el primer molde? La mitad de 8, ¿cierto? 34. 34, ¿Cuánto? sí. Tiene la mitad de 8. Tiene abajo 26, ¿cierto? ¿Cómo? 26 de base, más 4, más 4. Más 4 de un lado y más 4 del otro. Y la altura tiene 30 de altura más 4 del fondo. Entonces, vamos a sacar una cartulina de 26 por 30 de altura, ¿cierto? A este lado le vamos a aumentar 4 por 30 de altura y 4. Y a este lado le vamos a aumentar 4 por 30 de altura y por 4. Sí. Una preguntita, en este caso serían obviamente 34, pero allí contemplo los aumentos por costura si estoy trabajando sintético o textil. ¿Serían No te 36? entendí bien, hablaste muy pasito. Que si son 36, estoy hablando de los aumentos de costura. Ah, todavía no he tocado los aumentos. Ah, ok. Estamos analizando de cuánto vamos a sacar la cartulina. Los pasos para sacar los moldes son, primero, corto una cartulina más grande del tamaño que la necesito. Segundo, ubico centros en la parte superior y en la parte inferior. Y tercero, grafo. Grafar es hacer un corte superficial sobre la cartulina, no que la divida,
solamente que corte las fibras más superficiales para que me haga un doblez muy perfecto. Cuarto, doblo las cartulinas en sentido contrario de donde grafé. Quinto, busco una escuadra, o sea, busco un ángulo de 90 grados en cualquiera de los dos lados, en la parte superior o en la parte inferior, con respecto al lado donde está doblado. Entonces, continuamos acá. Luego, en el fondo, yo necesito sacar el fondo de la mitad del ancho de 4 centímetros por el largo del bolso. Le vamos a dar 1 centímetro de aumento, 1 centímetro de aumento, 1 centímetro de aumento, 1 centímetro de aumento. Me dicen de cuánto tengo que sacar la cartulina. Y le doy 1 centímetro adicional de desperdicio. A toda la suma, tanto del ancho como del largo, le voy a dar 1 centímetro de desperdicio. ¿Alguien que me diga de cuánto saco? 38 por 36. 38 por 36. Vamos a hacer la cuenta. Aquí tiene 26, aquí tiene 4, aquí tiene 4 y aquí tiene 30. Tenemos 26 más 4, 30, más 4, 34, 35, 36 y uno de desperdicio, 37 de ancho. ¿Sí? 37 de ancho. Y de largo tiene 30, más 4, 34, más 1, 35, más otro, 36, más 1 de desperdicio. ¿Cuánto fue? 30, 34, 35, 36. Ay, 37, es cuadrado. Sí está correcto. 26, 30, 34, 35, 36 y 37. 30, 34, 35, 36 y 37. Entonces vamos a cortar una cartulina de 37 por 37. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. ya vengo, traigo la cartulina. La cartulina tiene que ver el color en algo. ¿Ustedes creen? ¿Qué creen? Sí, nos puede ayudarnos a guiar en si es cuero, si es forro, entonces puedes coger el color de la Hay cartulina. empresas, sí, hay empresas que tienen código de colores, pero no todas. Creo Entonces, que los colores en la cartulina marcan lo que son forros y los moldes exteriores. bueno, yo la verdad siempre saco toda la moldería en un mismo juego de cartulinas. Entonces, si yo tengo aquí la cartulina, puedo tomar la cinta métrica, puedo tomar la regla, puedo tomar la escuadra. Mido 37. Se me salió el encuadre. Bueno. Donde me da 37, no voy a pasar una rayita con el lápiz, ni mucho menos. Cojo el punzón y paso un punto. 37. Y en otro ladito de la cartulina, para tener 2 puntos para poder hacer el corte. En el otro ladito de la cartulina, mido otros 37. De un lado y del otro lado también mido los 37. Luego, teniendo ya los puntos, tomo la regla
Voy a bregar a subir un poquito más. Ay, ahí, para que me quede más lejitos y pueda ver bien. Ahí está viendo bien. Entonces, cojo la regla. Con la regla uno los puntos y corto. Y luego el otro 37, uno los puntos y paso la cuchilla cortando. ¿Sí? Cuando yo ya tengo la cartulina, cuando ya tengo lista la cartulina, como esta es un cuadrado completamente, tiene 37, 37, ¿cómo sé yo por dónde tengo que hacer el grafado? ¿Alguien sabe? ¿Me puede responder? Bueno, marcaría los centros de la cartulina exactamente, arriba, abajo, y ahí uniría con los puntos con la regla. Y con la cuchilla de parte al revés, ¿no? Uh-huh. Bueno, para yo saber dónde voy a grafar, yo tengo que ver hacia dónde es simétrico está este que va a ser el molde patrón, hacia dónde es simétrico el molde. Miren que el molde va a traer aquí la pinza. Esta es la boca, este es el fondo y estos son los laterales. Y esta es la pinza. Entonces, si yo ubico el centro acá y grafo en esta forma, miren que la boca no es simétrica con el fondo, ¿cierto? Entonces yo tengo que grafar en esta forma. Siempre, si este molde no fuera cuadrado, sino que por ejemplo a este lado tuviera 40, entonces tendría que buscar la mitad de 40 para poder grafar así. ¿Sí me hice entender? Siempre voy a grafar en esta forma. Siempre voy a buscar que el molde sea simétrico de un lado y del otro cuando yo lo doble. Porque siempre vamos a cortar con el molde doblado para que un lado sea igualito al otro. Que este lado sea igual al otro. ¿Sí me hago entender? Entonces, para grafar, ¿qué hago? Busco por donde voy a doblar. Entonces, la mitad de 37 es la mitad de 14, 18.5. 18.5. En la parte superior y en la parte inferior. Entonces busco un punto en la parte superior y en la parte inferior de la cartulina. 18.5. Listo. Tomo la regla. Para yo hacer un corte superficial, busco el punto y el punto, de manera que con lo que yo grafe pase por la mitad de los dos puntos. Yo puedo grafar con el punzón o puedo grafar con la parte al revés de la cuchilla, por el revés, para no de pronto correr el riesgo de que se me corte la cartulina en dos. Si se me corta la cartulina en dos, lo mejor es que corte otra, porque eso se le empieza a degenerar muy rápido. Entonces, como yo grafé por acá, doblo la cartulina en el sentido contrario. Ustedes miren que es más fácil doblar la cartulina así. ¿A ustedes les ha pasado cuando doblan cartulina? ¿Qué pasa cuando doblan cartulina sin grafar?
Se arruga, se corre. Sí, señora, se arruga. Y entonces tenemos que hacer en esta forma, asentarla, para visualizar que no hayan quedado bombas. Cuando yo me tuerzo en el grafado, entonces yo paso a la mano así y se siente como que quedó una bombita así, como cuando, así una bombita. Entonces uno siente, pero si está bien grafado, se siente suave pasar la mano. Ahora vamos a escuadrar en uno de los dos lados, en este o en este, en el que yo quiera, no importa. ¿Qué es escuadrar? Este fue el lado doblado, entonces vamos a buscar un ángulo de 90 grados. Este es el lado de 90 grados en la escuadra. Vamos a buscar un ángulo de 90 grados. Se fijan que no quede mucho espacio, que quede bien derechita la escuadra. Y cortamos el sobrante. ¿Se acuerdan que dimos 1 centímetro de desperdicio? Ese desperdicio es para esto, para que me dé forma de cortar. Entonces, ya sabemos que este lado está escuadrado. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que tenemos este lado derecho y este lado derecho. ¿Cómo confirmamos que ese lado está derecho? Cogemos la regla y verificamos que no me haya quedado ni una sola barriguita. Si me quedó barriga, como veo que me quedó aquí, quiere decir que no está bien escuadrado o no está bien asentada la escuadra, la regla. Sí, señores, me quedó una barriguita. De pronto se me movió la escuadra. Volvámoslo a hacer. Cogemos la escuadra y la ubicamos bien en el borde. Y cortamos. Volvemos a verificar. Ahora ya no se ve barriga. Si quieren, pasan la regla. ¿Sí? No cortó nada. Listo. Entonces ya tenemos la cartulina del patrón escuadrada. Ahora vamos a empezar a hacer el molde del fondo hacia la boca. Del fondo hacia la boca. Vamos a pasar la línea del fondo, del empate de la costura perdida del fondo, la línea donde termina el fondo y empieza el cuerpo, la línea de doblez de la boca y el aumento de la boca. Entonces, ¿cuánto es el aumento para costura perdida en el fondo? ¿Cuánto es? En cuero. 8 milímetros. Este bolso es en cuero. ¿Es cuánto? 8 milímetros. 8 milímetros. Muy bien, pasamos el punto. Miren que está hacia el lado donde está abierta la cartulina. Pasamos el punto que nos coja las dos cartulinas. Enseguida vamos a ver por qué. 8 milímetros de aumento para costura perdida. La mitad del fondo, ¿cuánto es? 4. 4, muy bien. 4. Profe, ¿puedes rodar un poquito? Es que casi no vemos. Casi no se ve. Ahí. Sí, Baja está como más. apuntando más a la regla. No, apunta más al otro lado. Ahí. Ya la puse más cerquita. Vale. Espérenme un segundito. Acuérdense que siempre vamos a medir con la misma unidad de medida. Si están midiendo con la escuadra, terminan de medir todos los moldes hasta que terminen todos los moldes con la escuadra. No les puede olvidar de una semana a otra. Entonces miren, 8 milímetros aquí para aumento de costura perdida, ¿cierto? 4 centímetros del punto de los 8 milímetros hacia adentro, 4 centímetros. Ahora la altura, ¿cuánto es la altura? 30. 30, muy bien. Entonces medimos los 30. 30 centímetros a partir de donde el punto donde terminamos de medir los 4.
Medimos los 30. Y luego aumento para doblar. ¿Cuánto es el aumento para doblar en cuero? 8 milímetros. 8. Muy bien. Listo. Ya tengo los puntos. Todos los puntos están tanto a un lado de la cartulina como al otro. Ahora vuelvo y subo la cámara. Están a un lado y al otro. Entonces, tomamos el lápiz o el portaminas con el lápiz con muy buena punta. Si no tiene buena punta, sáquenle punta. ¿Por qué? Porque la punta redonda, muy redondeada, me puede aumentar de tamaño el bolso. Entonces, cuando yo esté haciendo los moldes, puede que no se me ajusten. Entonces, voy a coger que el lápiz me quepa en el huequito del punzón, en un lado y en el otro. ¿Sí? Para que cuando pase la línea, pase por toda la mitad. Y trazo la línea. Uno siente cuando pasa por el huequito del punzón. Luego, la otra línea también la trazo. Trazo la línea de la boca. Y trazo la línea del aumento. Como es un bolso de pinza recto, yo puedo inmediatamente cortar este sobrante. ¿Sí? Ya, después de la línea del aumento, este sobrante se pierde. Pero si yo estoy haciendo un bolso de pinza tote o hobo, que son los bolsos que tienen o el fondo más grande y la boca más pequeña, o el fondo más pequeño y la boca más grande, no puedo cortar todavía hasta que no haga los ajustes, porque los ajustes me involucran esta parte que sobra. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces coloco la regla y corto por la línea. Corto. Listo. Ahora ya tenemos la altura del molde perfecta, falta el ancho. Para el ancho, como yo tengo la cartulina doblada por acá, entonces voy a tomar en la parte inferior y en la parte superior la mitad Profe, qué pena. largo. Hola. Es que la cámara la tiene como hacia un lado, entonces no vemos cuando lo hace los trazados. Eso, así Sí. está. Ahí, es que Sí, se va cayendo, como sí, que profe. le pesa a este Ajá. brazo. Entonces se va cayendo. Ahí. Y como yo estoy mirando Listo, para abajo, bueno, entonces, como la cartulina, miren que está doblada por acá, por el centro del bolso, entonces voy a coger la mitad de esta medida y del centro de la cartulina, trazo un punto y un punto. Entonces, el largo del bolso es 26, mitad de 26. sí. 13. Entonces, marco los 13. La mitad del ancho, ¿cuánto es la mitad del ancho? Lo mismo que del fondo, 4. Y aumento para costura perdida, 8 milímetros.
Y en la parte de abajo marco lo mismo. La mitad del largo del frente, el largo del bolso, que es 26, entonces marco 13. La mitad del ancho del bolso, 1, 2, 3, 4 centímetros. Y la mitad, y el aumento para costura perdida, 8. Ya teniendo esas medidas, entonces cojo nuevamente el lápiz y la regla y trazo los puntos. Trazo un punto acá. Trazo los puntos. ¿Sí la están viendo? Miren Sí, señora. las líneas. Entonces miren que en la parte superior quedó quedó el falso, quedó el frente, y en la parte inferior queda el falso, el fondo, el cuerpo. Esta cuadrito es la parte de la pinza. Entonces voy a cortar esto que sobra. Entonces cojo la regla y ubico bien sobre la línea y corto. Corto. Muy bien. Ahora, en este lado de la pinza, aquí, le voy a dar de esta línea hacia abajo 8 milímetros para costura perdida. Y de esta línea hacia afuera 8 milímetros para costura perdida. Entonces, marco los 8 milímetros y otros 8 milímetros. Y a este lado, al lado del fondo, también marco otros 8 milímetros y otros 8 milímetros. ¿Por qué los marco 2 veces? Para poder ubicar bien la escuadra o la regla para hacer los trazos. Entonces trazo aquí. Y trazo al otro lado. Damos esta rayita que se me fue. Entonces miren, aquí ya está la pinza con el aumento. Esta parte no la necesito, entonces corto por la línea del aumento. Cojo la regla, la ubico y corto. Miren que sí, todos los cortes los hice con la cartulina doblada. Eso me asegura la simetría del bolso. Lista la pinza. ¿Cómo verifico yo la pinza? La doblo de esta manera y me debe quedar precisa. 1, 2. Deben quedar ajustada la pinza. Que no me sobre ni de un lado ni del otro. Y aquí llegue al vértice. ¿Listo? Este es el primer molde que vamos a sacar de bolso tipo pinza. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, muchachos, esa es la tarea para la próxima sesión. Hacer este Con las molde. mismas medidas. Con las mismas medidas, sí, señor. La idea es que logremos todos trabajar con las mismas medidas. Ojalá nos diera tiempo
para que ustedes cada uno elija un bolso pinza y le saque los moldes. Ojalá, porque este curso es de 48 horas, ojalá nos viera. A mí me gusta cuando yo los guío paso a paso a hacer este trabajo, el modelaje, y luego veo que cada uno es capaz de desenvolverse haciendo un bolso diferente. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, todos vamos a tener ya este molde listo y vamos a empezar a colocarle sobre esta superficie todos los datos que son importantes. Se me olvidaba una cosa aquí. Como esto es simétrico, todas las líneas de acá se pasan para acá. ¿Sí? Entonces yo tengo que volver a trazar las líneas del otro lado. Acá y la otra aquí. Profe, ¿y ese sería para frente y espaldar? Sí, este sería para frente y espaldar, a no ser pues que yo vaya a hacer un diseño, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un diseño y este es el molde patrón, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo modificar este bolso? Si es una pieza muy grande, la voy a hacer en cuero, me sale muy costoso, le puedo cortar aquí en el centro, ponerle un bolsillo acá. Entonces, al ponerle un bolsillo acá, puedo cortar esta pieza aquí. Y que el bolsillo, la cremallera, me divida esta pieza en dos, para que me queden más chiquitas. Puedo sacar el fondo aparte. Si yo voy a sacar el fondo aparte, entonces bajo esta línea, que es la línea del fondo, la bajo 1 centímetro, para que el fondo no me quede en todo el doblez. Porque aquí, al cerrar la pinza, se me va a formar un nudo impresionante aquí. Entonces, cuando yo vaya a sacar el cuero y vaya a sacar esta punta, se va a ver toda redonda, muy fea. Entonces, yo saco el fondo aparte. Yo puedo sacar los laterales aparte. Yo puedo que vengan empatados el frente y los laterales aparte. Puedo hacer eso también. Puedo sacar, por ejemplo, que voy a hacer una combinación de cueros o de texturas. Entonces puedo subir el fondo, lo puedo subir, por ejemplo, hasta aquí. ¿Sí? Entonces que este sea de un cuero y este sea de otro, que me hagan una combinación bien bonita. ¿Sí me hago entender? Entonces saco entero, saco entera esta parte desde aquí hasta el otro lado, hasta el espaldar. Entonces el frente solamente va a ser un cuadro y el espaldar va a ser otro cuadro. Y el fondo es el que va a llevar la pinza entera, ya no va a ir partido el fondo. Son opciones que yo tengo para hacer otros modelos, siendo el mismo bolso de pinza. Pero todos deben de llevar el molde patrón y sobre este molde patrón es que se plantea el diseño con las medidas reales. Se ubican las correas donde van, las correas pueden ir a 2.5, ¿se acuerdan? No menos de 2.5 ni más de 3 centímetros de la boca, porque por aquí pasa la máquina. Pueden ir de la mitad del cuerpo y el forro, pueden salir de ahí. Pueden ir de los laterales. También el bolso pinza puede ser una bandolera, perfectamente. No tiene que ser, las bandoleras no tienen que ser redondas. También puede ser un bolso pinza. La correa puede salir a 2 centímetros de la boca y puedo hacer una bandolera chiquitica y que sea una riñonera. Perfectamente. Entonces, ¿la correa de dónde va a salir? De aquí, o le hago el falso aparte y entonces va a salir en donde se empata el falso con el espaldar. Y siempre a 2 centímetros de la parte superior. ¿Cierto?
Entonces, dependiendo, nosotros siempre que vamos a hacer un modelaje nos tenemos que sentar a analizar el boceto antes. Ustedes tienen yo lo busco por acá, o la presentación que yo les mandé ayer o esta semana acerca de las diferentes clases de bolso pinza. Sí, profe. ¿Y lo vieron? Sí, hay unos muy lindos. Todos. ¿Qué preguntas tienen acerca de esos bolsos? ¿A dónde los envió, profe, perdón? Al WhatsApp llegaron. Al WhatsApp. Me llegó al WhatsApp. Llegaron al WhatsApp. Ya se los voy a presentar. Ah, este no es. Lo tengo perdido. Muchachos. Se me perdió. Lo voy a buscar en el WhatsApp. No lo encuentro. Ahí lo acabé de enviar nuevamente al WhatsApp. Tipos de bolsos. No, eres otro. Es otro. Espérenme, yo miro por acá. No, el que está es tipo de bolsos que parecen todos. No, De pronto sería que no lo envié. yo creo, profe. Se llama yo no lo vi. tipología de bolso pinza. No, no está. Entonces no está. No, No está. ese no está. No, señor. Ay, niños. Espérenme. Espérenme, yo. A ver si me lo deja presentar desde aquí. A ver, voy a presentar, voy a compartir la cámara. Ahí estoy compartiendo la cámara. Sí. Bueno. Sí, ya. ¿Están viendo? Sí, ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Bueno. Sí. Miren la tipología de bolso pinza. Según la apariencia externa, tenemos el bolso de pinza recto. El bolso de pinza recto es el que tiene igual medida en la parte superior, igual medida en el fondo. El fondo es plano y recto. Tiene igual medida en los laterales, en la parte superior y en la parte inferior. Es igual, tanto en la parte delantera como en la parte trasera tienen las mismas medidas, ¿cierto? Lo que yo les decía, miren este bolso, este es bolso pinza y tiene el falso aparte del bolso. Miren que por acá pasa una costura, a este lado y a este. Yo lo puedo hacer que este cuadro sea uno y este falso con fondo sea unido y sea uno solo también para no coserlo fondo con falso aquí en el lateral, sino simplemente el cuerpo. Bueno, puedo subir el fondo desde atrás por los laterales hasta aquí
Cuando yo hago eso y traigo un cuero que viene desde atrás, pasa por el fondo y sube aquí, tengo que fijarme muy bien que en el lateral ese empate me quede preciso. No me vaya a quedar un cuero más arriba que el otro, porque se ve muy feo. Este es el bolso playero o tote. Es un bolso que tiene el fondo más pequeño y la boca más grande. Es más amplio. Yo puedo sacar las correas pegándolas directamente del frente y el espaldar, o le puedo hacer chapeta con hebilla, con argolla, con media argolla, con cuadrante, con círculo, lo que yo le quiera poner. Aquí como herraje. Este es el bolso pinza tipo trapecio. Miren que parece un trapecio. El fondo es más grande que la boca. ¿Sí? Igual tiene pinza y tiene laterales. Este es un bolso muy conocido de toda la vida, se llama el bolso Hermes. Este bolso tiene los años de Matusalén y no sale del mercado. Y todo el mundo gana plata con ese bolso. El bolso pinza tipo togue. Este, miren que no tiene fondo. No tiene fondo como los otros. Miremos Qué que hermosura ese tiene profe. fondo. Este tiene fondo. Este tiene fondo, que el bolso se puede parar, y este tiene fondo. El togue es un bolso de pinza, pero no tiene fondo. Profe, ese toque está Simplemente- hermoso. Gracias. No es mío. ¿Ah? No. Es Eso muy lo saqué de complicado hacerlo, internet. ¿no? No, pero ojalá nos dé el tiempo para enseñarles a sacar esta pinza. Ay, sí. Porque Esa esta pinza pinza, Una cucharita. una Como una cucharita, cucharita. sí, queda, el volumen a este bolso se lo da la pinza. Eso es lo que le da el volumen al bolso. La pinza le da volumen porque no tiene fondo. Y según la apariencia interna, el bolso varía según la apariencia interna. Si este bolso, por ejemplo, tiene caja cierre o complemento para llevar la cremallera, así va a ser el que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Tiene complemento para la cremallera. Este es un bolso que no tiene caja cierre, sino que va al borde. La cremallera va al borde. Entonces el bolso me va a cerrar planito, planito, planito. Este tiene capacidad, la capacidad la tiene en el fondo. Este tiene capacidad desde arriba hasta abajo. O sea, yo le puedo meter un computador a este, hacerle un espacio para computador. Mientras que este, en la parte de arriba es planito. Según el forrado, yo lo puedo hacer embolsado. Embolsado es el que usted le puede sacar el forro. El forro va desprendido de las piezas del cuerpo y del falso. Y este es forrado pieza por pieza y ribeteado. Entonces, para yo hacer este, tengo que sacarle la pieza al falso, la pieza al fondo, la pieza al frente, y todos van con costura hacia adentro y luego paso ribete tapando los bordes de los materiales. ¿Sí? ¿Ya se terminó? Voy a descargar este para mandárselos entonces. Ah, listo, profe, muchas gracias. Yo pensé que se los había mandado en esa vuelta que les mandé ese montón de presentaciones. Bueno, muchachos, entonces así quedamos para la próxima sesión. Todos tienen ya entonces el molde para empezar a marcar el patrón del bolso tipo pinza, recto. ¿Listo? Listo, profe. Entonces ya hasta el martes a la 1. Sí, Sí, Dios señora, quiere. que Dios los bendiga. Igualmente. Recuerden. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Buena Dios tarde. le bendiga, Bueno, profe. Gracias. Gracias. Chao.